Regresamos esta mañana gracias a Manuel de Santiago, que estuvo en este break, en este momento donde tuve una pequeña ausencia y regresé después de una gestión consular. Ahora estamos aquí de regreso para retomar el hilo de las cosas y desde luego siguiendo de cerca los análisis y ya la revisión de lo que ha sido el cumplimiento de esta primera etapa del plan de pacificación en Gaza. Estamos hablando de esta escena en donde se pudo ver ayer al presidente de los Estados Unidos y a los jefes de Estado de Egipto, de Turquía, de Qatar y los que estaban ahí participando, una treintena de líderes mundiales que formaron parte de esta escena, de este acompañamiento en la firma. Estamos hablando de mandatarios que firmaron y levantaron este documento con el plan de los puntos de Trump sobre el fin de este proceso que detonó el 7 de octubre de 2023, cuando Hamás atacó a Israel y después vino lo que vino a lo largo de estos 2 años. Le aprecio muchísimo al embajador Jorge Álvarez Fuentes que podamos conversar de nuevo. Ayer por la noche conversamos en una transmisión especial en CNN y le aprecio mucho al embajador que podamos conversar esta mañana para retomar el hilo, Jorge, de este análisis que haces sobre el momento que se está viviendo, los ingredientes que están a la mesa y lo que viene, según tu punto de vista. Buenos días y bienvenido. Gracias, Jorge. Muy buenos días, Carmen. Muy contento de estar nuevamente aquí contigo y abordar este tema, pues que es la noticia que está dando la vuelta al mundo. Al mundo, sin duda. Yo creo que el momento es particularmente importante. Han transcurrido apenas 5 días de el anuncio que Israel y Hamás habían alcanzado un acuerdo para llevar a cabo un cese al fuego, y hemos visto que en estos pocos días se ha llevado a cabo el cumplimiento de los primeros componentes de esta primera fase, que fue el intercambio de rehenes por prisioneros, el hecho de que las Fuerzas Armadas de Israel se replegaran hacia una línea acordada y el que la entrada de la ayuda humanitaria sea en número suficiente y de manera oportuna. Pero hay que subrayar que esta es solo la primera etapa. El proceso de negociación del cese al fuego es apenas el punto de partida y que vienen otros procesos que tienen que avanzar para conseguir el objetivo final, que es efectivamente lograr un acuerdo o un proceso de negociaciones de paz en Medio Oriente. Entonces, yo decía anoche en el programa especial, pues que es un momento muy esperanzador, pero también hay que ser muy realistas y entender que hay algunos temas que están ahí y que van a ser sumamente difíciles. Señalo rápidamente 4. Uno es cómo se llevará a cabo, qué manera se tiene contemplado el desarme de Hamás. El hecho de que Hamás haya aceptado que no será responsable del gobierno de la Franja de Gaza, que se plegará al liderazgo palestino, pero todavía hay muchas interrogantes en cómo se iba a llevar a cabo eso, sobre todo cómo van a actuar las brigadas Al-Qasem, que es el brazo militar de Hamás. Eso es muy importante tenerlo presente. Segundo, ¿cuál va a ser el rol de la Autoridad Nacional Palestina? Hasta hace muy pocos días, la Autoridad Nacional Palestina, en la visión de Estados Unidos y ciertamente en la del gobierno del primer ministro Netanyahu, no tenía un rol. Y sin embargo, yo creo que ahí la presión, porque ha sido todo esto un proceso de transaccional muy en el estilo de Trump, en donde, bueno, se cede, se hacen concesiones a cambio de obtener. Y en este caso yo creo que la presión de los países árabes, sobre todo de Egipto, de Arabia Saudita, de Emiratos, de Turquía, ha sido fundamental para que la Autoridad Nacional Palestina, que tiene que reformarse, no puede ser la Autoridad Nacional Palestina, que ha sido en realidad más parte del problema que parte de la solución. Pero ese es otro tema muy importante. Entonces, ¿cuál va a ser además
la manera en que se constituya esa entidad palestina formada por figuras que no tengan una afiliación política con ninguna de las facciones y que se haga responsable de la conducción de la administración y del gobierno en la Franja de Gaza, supervisado por una junta de paz que se ha formulado en el plan de 20 puntos, encabeza el presidente Trump. Yo creo que hay que verlo en términos pragmáticos, no es que Trump vaya a supervisar el personal, pero eso le da el peso específico que Estados Unidos no va a quitar el dedo del renglón. Pero no está todavía claro, se comenta, se analiza que serán los países árabes, sobre todo las monarquías del Golfo, las que podrían encabezar los esfuerzos, sobre todo de aportaciones financieras para una reconstrucción que va a ser una reconstrucción de muchos miles de millones de dólares después de que casi el 80 y tantos % de la infraestructura vital en Doha está reducida a escombros. Entonces, muy esperanzador, un momento muy importante, pero hay todavía muchas interrogantes. Muchas interrogantes, sin duda. Embajador Jorge Álvarez Fuentes, pues con tu larga carrera diplomática, con tu experiencia en lugares complejos, en los cuales has sido embajador en diferentes ocasiones, decir que se puede encontrar la paz en donde hay una noción histórica de que jamás ocurriría algo así, de que hay un conflicto profundo de raíz. En tu experiencia y en lo que estás viendo, encuentras que sí es factible encontrar una ruta, desde luego es lo deseable, por supuesto, pero existen las condiciones reales para imaginar una paz verdadera y la existencia o coexistencia de los estados correspondientes? Yo lo que observo, Carmen, es que hay un proceso que está generando condiciones diferentes a las que hemos visto en otros momentos. En primer lugar, hay una presión internacional a nivel de la opinión pública formidable. Quizás no hayamos visto nunca a los decenas de millones de personas en el mundo que claman y reclaman que haya paz en el Medio Oriente y que se detuviera la guerra. Pero bueno, la guerra o los enfrentamientos en la Franja de Gaza han llegado a su fin, pero el conflicto no ha llegado a su fin. Las condiciones para que haya un proceso de paz tienen un objetivo final que es particularmente difícil, que es que desemboquen efectivamente en el establecimiento de un Estado palestino que conviva en forma pacífica, con fronteras seguras, con el Estado de Israel. Y aquí es uno de los temas más intrincados y más complejos. ¿Qué? Porque para el actual gobierno de Israel, la creación de un Estado palestino no es aceptable, lo ven como una amenaza directa a su existencia. ¿Qué puede cambiar y qué debe cambiar? Yo creo que también aquí hay que observar que los países musulmanes se han involucrado. Lo acabamos de ver en la reunión de jefes de Estado y de gobierno en Sharm el Sheikh. Ahí todos países árabes que se hicieron presentes, empezando por Egipto, pero también Turquía, y luego un país como Indonesia y un país como Pakistán, se hicieron presentes, y eso es un cambio sustantivo. ¿Por qué? Porque eso significa que hay una concertación y que hay un esfuerzo que busca que el proceso, que seguramente va a tomar tiempo. Entonces, en mi experiencia en el Medio Oriente, los tiempos corren en ocasiones de una manera diferente, o se aceleran, o se alargan, o se aletargan. Y en este momento yo siento que hay un momentum, que hay un impulso importante, y que debido a también el estilo particular de conducir las relaciones internacionales del presidente Trump,
hay condiciones que si se conjugan, que si se concertan, pueden efectivamente lograr. No va a ser solo cuestión de que haya una, digamos, unidad de propósitos. Todos tienen un rol que jugar. Por ejemplo, los europeos. Los países europeos que han sido el apoyo fundamental para la Autoridad Nacional Palestina tienen también que hacer una labor muy importante de revisión y de autocrítica de cómo han conducido su papel en este proceso. Y mirar hacia adelante, no mirar con el espejo retrovisor. Sin duda, la historia marca, pero la historia del presente, del tiempo presente, debe ofrecer las oportunidades para mirar hacia el futuro. Yo creo que en ese sentido, lo ocurrido en estas últimas 72 horas, el hecho de que todos los rehenes fueron liberados, todos los prisioneros fueron entregados. Claro, con condiciones muy difíciles para familias israelíes, con rehenes que habían muerto, que se presumían muertos, pues no han sido todavía entregados los restos mortales de sus familiares. Eso es muy duro, como también es muy duro para las familias palestinas que con la alegría de saber que habrían sido liberados algunos de sus familiares, estos han sido deportados. Entonces, en el Medio Oriente nada es fácil, nada es sencillo, todo es complejo y tiene una enorme trascendencia en el conjunto de la región. Lo que ocurre en Gaza tiene que tener también una repercusión favorable, positiva, y ahí vuelve a surgir algo muy complicado, que es, ¿qué va a pasar en Cisjordania? Ahí tienes 750,000 colonos judíos con asentamientos en plena expansión y que son un factor que sería determinante, que puede hacer o no permitir la creación, el establecimiento de un Estado de Palestina en lo que se refiere al territorio. Los territorios ocupados están cada vez reducidos a una proporción menor. Entonces, yo sí veo una ventana de esperanza, una luz que se advierte no solo en los discursos, en los hechos. Y esos hechos se tendrán que reflejar en Palestina, en el Líbano, en Siria, en Irak, en Yemen, en relación a Irán. Y esto puede ser realmente un cambio muy importante en este cambio de época que estamos viviendo. Cambio de época que estamos viviendo, bueno, pues todos esperamos que efectivamente se logren las condiciones de este complejísimo proceso, porque déjame cerrar, embajador, planteándote este complejo proceso, porque el conflicto en Medio Oriente, bueno, centralmente lo vemos Israel-Palestina, pero es un conjunto de conflictos históricos con componentes diversos. Ahí cruza el tema político, el tema territorial, el tema religioso. Es decir, es un conjunto de cosas, no es lineal para nada todo esto, y una cosa con la otra pueden concatenarse en este momento de la historia. Así es. Quizás este es uno de los elementos que hay que poner de manifiesto y que hoy en muchos lugares del mundo, en muchas plazas públicas, en las universidades, se advierte, y es efectivamente, no es solo un conflicto político, geopolítico, no solo hay aquí en juego en una región que es el epicentro, el crisol de las tres grandes religiones monoteístas del mundo, sino también es un punto fundamental en la construcción civilizatoria del mundo. Y entonces aquí es también donde puede haber ese cambio sustancial, en donde la esperanza se puede traducir en hechos. Pensemos por un momento en las poblaciones del sur del Líbano, que han sido también duramente castigadas por los bombardeos israelíes, pero también pensemos en el futuro de un país como Siria, un país que está tratando después de la caída sorpresiva del régimen de Bashar el-Assad. Entonces, a nivel de las poblaciones, a nivel de los gobiernos,
hay muchísimas demandas y exigencias sobre los gobernantes. Y eso es un cambio fundamental. Los ciudadanos del mundo están exigiéndole a los gobernantes del mundo un cambio. Este no es una trayectoria, la de la guerra. Por eso yo pienso que más allá de las virtudes, defectos del plan de paz de Trump, yo creo que el camino hacia la paz es un camino que tenemos que construir todos. La paz es un asunto de todos, ciudadanos, gobiernos, medios de comunicación, porque creo que hay plena conciencia de que el curso de la historia presente no es el curso que la humanidad se merece en términos de justicia, en términos de derechos, y ese es un cambio que, en mi opinión, tiene que ocurrir y que yo contribuiré con mi granito de arena, como lo haces tú, a través de los medios de comunicación. Pues gracias, embajador, por tus palabras y gracias por estar aquí para seguir revisando este tema. No perdamos el contacto porque, bueno, sigue lo que sigue. Se fue Donald Trump de ahí. Efectivamente, como tú dices, pues de manera simbólica encabezará esta junta transicional o como le queramos llamar, operativamente hablando. ¿Cómo te imaginas un gobierno de transición con la intervención directa de otros países? Mira, yo me lo imagino de la siguiente manera. Un equipo, digamos, responsable del gobierno de una zona de guerra, como es la Franja de Gaza. Y probablemente este equipo de gobierno o este conjunto de funcionarios que dependerá sobre todo de un mandato, se tendrá que establecer un mandato, y ahí es donde la reforma de la Autoridad Nacional Palestina, donde tendrá que venir un cambio en el liderazgo. El liderazgo palestino es un liderazgo que se ha instalado cómodamente, y estos no son los tiempos ni de la comodidad ni la de la complacencia. Entonces me imagino algunas figuras, sobre todo de la élite palestina. Palestinos hoy forman parte de la élite en muchísimos países árabes, musulmanes y en países europeos. Entonces yo no veo tan complejo, claro, quizás es un poco de wishful thinking, que haya este conjunto de tecnócratas que ayuden sobre todo a ver cómo se pueden dar los pasos para que la población en Gaza recupere mínimas condiciones de vida, hoy que no tienen más que en realidad enormes necesidades. Y entonces el papel de esa junta supervisora, de esa junta de paz, es sobre todo, como yo lo interpreto, una manera de que no pierda el rumbo, de que no se vuelva a extraviar, como lo vimos ocurrir años después de los acuerdos de Oslo. Yo creo que en ese sentido, los países claves, como son Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Qatar, Turquía, Egipto, Jordania, juegan un papel muy importante. Yo creo, te soy franco, que la figura de Tony Blair, del ex primer ministro de la Gran Bretaña, fue una especie de anuncio, pero que probablemente no se lleve a cabo. Tony Blair es una de las figuras más desacreditadas en el mundo árabe. Si eso le daba ciertas garantías o ciertas expectativas a la parte estadounidense y a la parte israelí, creo que a la hora de la hora, Tony Blair no tiene un lugar en estos esfuerzos. Tony Blair es una figura del pasado. Necesitamos figuras del presente y del futuro. Pues lo iremos viendo, embajador Jorge Álvarez Fuentes. Te aprecio muchísimo que estés aquí para hablar de todo esto en este momento para la historia. Buen día y seguimos en contacto. Muy buen día. Claro. Gracias, Jorge. Gran gusto estar.